Bueno, Arratsaldeon, yo soy Saray Muñoz, concejala del Servicio de Prevención de Drogodependencias del Ayuntamiento de Portugalete y bueno, vamos a comenzar con la siguiente sesión de esta formación que tenemos con Irache y bueno, pues un placer seguir trabajando con vosotras, Irache, y poder seguir dando estas formaciones para las familias. No me quiero estirar mucho. Bueno, sin más, un poco comentar que el tema de hoy será el sueño autónomo y sus beneficios. Así que, bueno, sin más dilación, Irache, arrancas Vale. con la formación. Muchas gracias, Saray, por darnos paso. Bueno, pues como bien ha dicho Saray, este día nos va a tocar el sueño autónomo, ¿no? ¿Qué es el sueño autónomo? Cuando digo sueño autónomo me refiero a que los niños y las niñas aprendan a dormir solas, solos, sus cuartos, en sus camitas, ¿vale? Como queráis verlo, ¿vale? Eh, Vamos a introducirlo. El sueño autónomo es esencial en el desarrollo de los niños y de las niñas, ¿vale? Va a ser como el primer límite que pongamos para favorecer este desarrollo y sobre todo su independencia emocional, que lo vamos a ver más adelante. Pero antes de empezar con todo esto, ¿vale? Yo siempre digo una cosa, para ser capaces de poner un límite, como es, por ejemplo, no permitir que los niños y las niñas duerman en nuestras camas, tenemos que comprender los límites, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Yo me encuentro mucho en consulta con muchos aitas, bueno, muchos padres y madres que no son capaces, ¿vale?, de poner este límite bien, es decir, de no permitir que sus hijos duerman con ellos. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que pasará? ¿Por qué no hay esa capacidad, ¿no? Y creo, y he llegado a la conclusión de que el problema está en que no se comprende la necesidad de este límite, no se comprende por qué los niños necesitan dormir solos y solas, ¿vale? Entonces, antes de empezar siquiera todo esto, yo creo que es importante que lleguemos a entender cuál es la necesidad que tiene un niño o una niña de dormir solo o sola, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque cuando una madre y un padre comprende verdaderamente un límite, lo pone sin dudar. Y voy a poner un ejemplo bastante claro, como es el tema de darles alcohol a los niños, ¿no? Sabemos que darles alcohol a los niños les perjudica en la salud y no se lo damos. Y es un límite que lo ponemos sin dudar, aunque se coja una rabieta del horror, ¿no? Es como que no lo dudamos en absoluto. Entonces, entiendo que lo que está pasando aquí es que no sabemos muy bien cuál es el beneficio, por qué tiene esto tanta importancia, ¿no? En qué beneficia a los niños y para luego ya más entrar a cómo favorecerlo o no, o cómo ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas en eso, ¿no? Entonces, por eso me voy a centrar mucho en este módulo, sobre todo en eso, en explicar cuáles son los beneficios que tiene el que duerman solos y cuál es esa necesidad psíquica, sobre todo para ellos, ¿vale? Luego sí que os voy a dar algunos consejitos, ¿vale? Pero seguro que los habéis oído, ¿vale? Y no se trata tanto de aprender cómo hacerlo, porque seguro que si buscáis en internet y habréis oído muchísimas formas de hacerlo, lo podéis hacer, sino de entender, ¿vale? Porque cuando yo lo entiendo, entiendo bien esa necesidad, lo voy a poner, voy a buscar la forma de hacerlo. Y yo, mejor que nadie, conozco a mis hijos y voy a saber cómo poner esos límites y voy a saber cómo favorecer este sueño mejor que nadie, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿cuáles serían las razones, ¿vale? Así, de forma general, para fomentar este sueño autónomo. Pues a grandes rasgos sería la autonomía, ¿no?
el que se favorezca una autonomía y favorecen el desarrollo emocional a los niños. Sobre todo, ¿vale? Sería el primer paso hacia esta independencia emocional, ¿vale? ¿Por qué? Porque los niños cuando aprenden a dormir solos, aprenden a autocalmarse, a dormir sin la presencia constante de sus padres, ¿vale? Más adelante vamos a meternos de lleno en esto, ¿no? Se trata de aprender a dormir sin el cuerpo del otro, sin el olor, sin el latido del pecho materno, ¿no? Y esto es una transición que permite a los niños construir un espacio interno, un espacio que les va a ayudar el día de mañana a autorregularse. Eh, ¿Cómo? Pues representando a las figuras de apego, que serían los padres en este caso, ¿vale? En sus mentes y así poder sentirse seguros y acompañados cuando ellos lo necesitan, ¿vale? Esto es muy importante en su futuro para poder enfrentarse a lo que es los avatares de la vida, ¿no? Y el mundo externo. Dicho esto, entonces no se trata tanto de una comodidad adulta, que esto es algo que escuchamos mucho, ¿no? Sobre todo ahora en redes sociales, que lo comentaba al principio con Ray y con Alights, ¿no? Que muchas veces, bueno, que se está escuchando mucho en redes sociales el tema de que no estamos escuchando a los niños y que el que duerman solos es una necesidad adulta, no tanto de un niño. Y yo vengo a deciros que no, que no es una necesidad adulta, no es una comodidad adulta, porque, y voy a poner un ejemplo, lo más sencillo para un padre o para una madre es meterse a su hijo o a su hija en la cama y dormir toda la noche del tirón, ¿no? Sin despertarse apenas, ¿no? O incluso si estás amamantando, ¿no? El tener a tu hijo o a tu hija en la cama es lo más sencillo, ¿no? Porque, vamos, apenas te tienes que levantar siquiera, ¿no? Pero por eso digo que no es tanto una comodidad adulta, porque si fuese por una comodidad adulta les meteríamos en nuestra cama y dormiríamos toda la noche sin protestar, ¿no? Sino más bien una necesidad psíquica del niño. Lo necesitan para enfrentarse al mundo, lo necesitan para sentirse autónomos, capaces, para autocalmarse, para autorregularse. Y esto lo vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, vamos a hablar sobre los beneficios, ¿vale? ¿Cuál es el beneficio del sueño autónomo, ¿no? Pues promueve el desarrollo emocional saludable, ¿vale? Y vamos a ver ahora el tema de la identidad, una identidad más fuerte. Los niños cuando aprenden a dormir solos se fomenta una independencia emocional, ¿vale? Reforzando así su identidad, pongo aquí. ¿Cómo sería esto? Cuando un niño o una niña comprueba que puede aprender algo por sí mismo, como es calmarse solo y dormir solo, se siente súper potente, pero súper potente. Es como que siente que puede hacer algo más por sí mismo y eso a uno le empodera, ¿no? Le empodera a enfrentarse a sus emociones, a sus conflictos internos, como pueden ser los miedos nocturnos. Esto no significa que le vayamos a dejar solo, ¿vale? Cuando se asuste. Vamos a enseñarles que primero, cómo uno se calma primero, para que luego ellos vayan haciéndolo poco a poco, lo vayan poniendo en práctica y vayan consiguiendo hacerlo. De esta forma, que a medida que ellos lo vayan consiguiendo, se van a sentir cada vez más capaces y por lo tanto su identidad se va a ir reforzando cada vez más. Y luego también pongo que además ayuda a integrar ambivalencias, ¿vale? Ambivalencias que son esenciales para relaciones sociales y amorosas sanas. Ambivalencias como pueden ser que las personas tenemos tanto cualidades buenas como cualidades malas, que habrá cosas que nos gusten y habrá otras cosas que no nos gusten de las personas. Como puede ser mis padres son buenos o mis padres son malos porque me están poniendo un límite, como puede ser no dejarme dormir con ellos a pesar de que yo quiero, ¿no? Entonces, esto, quieras o no, les ayudamos de forma indirecta, ¿no? Luego, también se favorece una separación progresiva con la madre. No os asustéis, ¿vale? Es decir, separarnos de las madres, ¿no? No, no es tan horrible como parece, ¿vale? Los niños al principio, los bebés, están muy fusionados con la madre cuando nacen, ¿no? Los primeros meses de vida hay una relación súper simbiótica, están pegaditos, ¿no? Y sienten que absolutamente todo lo pueden conseguir o lo van a conseguir a través de sus madres. Pero
claro, a medida que un niño va creciendo, una niña va creciendo, permitirme que diga niño, ¿vale? Cuando me quiero referir a tanto niño como niña, ¿vale? Cuando un niño va creciendo, necesita separarse, necesita ir diferenciándose de su madre para ir creando una identidad, para ir generándose una autonomía, unas capacidades y ir ir sintiéndose cada vez mejor. Si esto no lo hace, se va a quedar anclado, ¿no? En esa relación simbiótica, en esa relación tan fusional con la ama, en la que va a sentir que la única forma de conseguir las cosas va a ser siempre a través de ellos, ¿eh? A través de sus padres, de su madre sobre todo. Entonces, no va a sentir la necesidad o el deseo, la curiosidad de salir al mundo externo, ¿no? Entonces, eh, creo que esto del sueño autónomo es esencial en parte por esto, ¿no? Para ir haciendo una separación gradual con la madre. Entonces, no se trata ni de abandonarles, ni de dejarles llorar, ¿no? De hecho, luego os lo voy a explicar todo lo contrario, ¿vale? Desde una perspectiva del vínculo seguro, como ya comentamos en el anterior módulo, el objetivo no es una separación brusca, sino una separación progresiva, desde una base de seguridad que ya hemos instaurado en esos primeros meses de vida, ¿vale? Como ya comentamos, ¿vale? Lo repito por si alguien se lo perdió, ¿vale? Es muy importante estar al comienzo muy presentes para crear esos vínculos seguros y para proporcionarles esa base de seguridad. Estar muy presentes al principio, darles la confianza de que vamos a estar siempre que nos necesiten, ¿vale? Para que luego ellos se vayan sintiendo seguros y vayan pudiendo ir separándose, ¿vale? Y ir conociendo un mundo más allá de sus padres, ¿no? Entonces, es una separación, ¿vale? Que va a ayudar al niño a desarrollar esa autonomía, ¿no? Para salir al mundo externo y para tener una independencia emocional, ¿no? Es decir, no depender de sus padres emocionalmente para enfrentar al mundo, ¿no? Que es lo que pongo ahí, ¿no? Esa autonomía. Por eso es muy importante que ellos aprendan a calmarse y esto lo van a hacer primero a través de nosotros, ¿no? Entonces, luego también hay algo que yo veo muchas veces en consulta y es que a veces el no dejarles que duerman solos o no favorecer esta conducta de que duerman solos no es tanto una dificultad del niño para separarse, sino también a veces es de los padres, ¿vale? Y esto cada uno tiene que reflexionar y si queréis en el siguiente módulo, en el siguiente encuentro que vamos a tener, podemos verlo en profundidad y hacer este tipo de, bueno, pues de reencuentro o de reflexión, ¿no? De insight. Porque vamos a hacer un encuentro, ya os comentaremos, ¿vale? Pero vamos a hacer un encuentro en el que sería más bien una apuesta en común, en donde vamos a poder, pues bueno, reflexionar sobre estos temas y hablar e incluso comentar las dudas, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, que me enrollo, a veces eso no es tanto la dificultad de los niños, sino más bien de los aitas, ¿no? De los padres, por esos miedos, por esas inseguridades, incluso por una historia personal de infancia muy dura en la que nos cuesta más separarnos de nuestros hijos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Bueno, yo me he encontrado alguna vez con algún aita o con alguna ama que tiene una dificultad para separarse de su hijo o de su hija, pues bueno, porque ha vivido una infancia bastante tormentosa en la que sus padres han estado más distantes y entonces siente que tiene que estar mucho más presente. Y en este estar mucho más presente, invado el espacio de mi hijo o de mi hija sin permitirle, ¿no? Esa autonomía y que a veces queremos estar tanto que estamos demasiado. Entonces hay una delgada línea que hay que intentar no pasarla. Entonces, esta separación progresiva con la madre va a permitir que haya una construcción de una identidad propia en el niño, en la niña, ¿vale? Va a permitir que se separe, que su identidad se separe de la madre, ¿no? Y este proceso es fundamental en la construcción de una vida emocional independiente.
en los primeros meses de vida, como ya he comentado, no tienen esa relación muy simbiótica y están tan pegados que casi no se diferencian, ¿no? Entonces necesitan ir separándose, ir saliendo de esa diada madre-bebé para ir diferenciándose y tolerar la ausencia de su madre, de su padre o de otras personas, ¿no? Y pongo ahí, ¿no? Puede ser, o sea, es algo como un puedo ser sin el otro, ¿no? Yo puedo ser y existir sin la presencia del otro, sin la presencia constante de mi madre, ¿no? Entonces, esto permite desarrollar esa propia identidad. ¿Y cómo favorecemos esta separación? Vale, para que un niño fusionado, pegadito a su madre, pueda separarse y crecer, se necesita de un tercero. Y ese tercero suele ser el aita, el padre, que ejerza esa función paterna. No tiene por qué ser necesariamente el padre biológico, ¿vale? Puede ser cualquier otra persona, ¿vale? Que ejerza esta función paterna, que ayude a salir al niño de esa relación simbiótica, ¿vale? Uy, pasamos la diapositiva. Por eso digo esto de la consolidación de la función paterna, ¿vale? Entonces, no necesariamente tiene que ser el padre biológico, puede ser cualquier persona, ¿vale? Que actúe como sostén de la madre, como límite para el bebé y como puente hacia el mundo externo, ¿vale? Es decir, que le haga el sostén ahí a la machu, ¿no? A la madre, que cuando está ahí con toda esa simbiosis, ¿no? Que su bebé únicamente la necesita a ella, ¿no? Que ponga ese límite, que le ayude. Puedes estar conmigo tranquilo, ¿eh? Entonces ese límite diciendo, no, ama no, voy a estar yo, ¿no? Y también estás bien conmigo, ¿no? Y luego ese puente hacia el mundo externo, cuando una vez que el bebé o el niño o la niña se puede separar de esa función, de esa relación simbiótica, puedo empezar a ver otras cosas aparte de mi madre, ¿no? Puedo retirar la mirada constante, ¿no? De mi ama, de mi madre, y puedo empezar a ver otras cosas. Si no, no puedo, ¿no? Si no, me voy a quedar ahí. Entonces, tras años de experiencia, yo he llegado a una certeza, ¿vale? Permitirme que lo diga, pero es que para que un niño crezca sano mentalmente, es imprescindible que alguien ejerza esa función paterna, ¿vale? Repito, no tiene por qué ser un padre, ¿eh? No tiene por qué ser el padre biológico, ni un padre ni un hombre. O sea, es decir, puede ser cualquier persona, ¿no? Que ejerza esas funciones que he comentado, ¿vale? Eh, entonces, si no, el niño se va a quedar ahí anclado en esa relación simbiótica y esto pues va a afectar su capacidad de tolerar las frustraciones, las separaciones, de adaptarse al mundo externo. Y para que esta persona entre en esa diada madre-bebé, la madre tiene que permitirlo, ¿vale? Tiene que abrir esa relación intensa y exclusiva que establece con su hijo o con su hija, ¿vale? Para que otra persona, otra figura pueda aportar otra realidad, otra visión del mundo. ¿Vale? Si no, lo que he comentado, queda atrapado en esa relación de dependencia que le va a impedir crear una identidad propia, unos deseos individuales, ¿no? Una vida, lo que se quiere decir, una vida auténticamente suya, ¿no? Y, sé que esos momentos en los que metes a tu hijo en la cama, lo hueles, ese olor tan rico que tienen los bebés y los niños, ¿no? Lo abrazas y duermes con ellos y duermes mejor toda la noche del tirón, como he dicho, son preciosos. Pero también tenemos que pensar, ¿estamos dejando espacio para que nuestro hijo o nuestra hija aprenda a separarse de nosotros y vaya creciendo? ¿Estamos abriendo esa relación exclusiva? ¿Estamos permitiéndoles ese espacio, ese tolerar estar uno solo con su pensamiento? Mm, ¿De quién es la necesidad? ¿Del niño, de la niña o mía? ¿Mm? Y luego también en muchos casos hay niños y niñas, no tiene por qué ser siempre, ¿vale? Pero me he encontrado con casos así también, de niños y niñas que ocupan el lugar de sus padres o de estas figuras paternas, ¿vale? En la cama, invalidando así esa función, ¿no? Tan importante. Entonces, también tenemos que tener ojo con esto porque a veces sin darnos cuenta, ¿no? Está ocupando ese lugar y esto no le va a permitir crecer, no le va a permitir desarrollarse con normalidad, ¿vale?
como tiene, como debe, como estamos esperando, ¿no? Luego, bueno, pues la tolerancia a la frustración, que esto, pues bueno, es un poco evidente, ¿no? Pero bueno, el proceso de aprender a dormir solo fomenta, ¿no? Esa tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque los niños van aprendiendo progresivamente a tolerar la frustración que es que se les está frustrando el deseo de dormir con sus padres. Entonces, es como un primer entrenamiento, ¿no? Voy aceptando esa frustración, ¿no? Voy tolerándola poco a poco, ¿no? Y esto es clave para su adaptación al mundo social, emocional y académico, sobre todo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones emocionales? ¿Vale? El sueño autónomo es esencial en el desarrollo emocional de los niños, ¿vale? Favorece esa independencia emocional, desarrollan su capacidad de autorregulación emocional, ¿no? Aprenden a autocalmarse y a utilizar su propio pensamiento para regularse emocionalmente. Y esto es crucial para su futuro, para cuando se enfrenten a situaciones de la vida, a otras frustraciones de la vida y del mundo externo, ¿no? Como puede ser el trabajo, como puede ser un examen suspendido, una pareja que nos deja, ¿no? Entonces es el primer paso a esta independencia emocional, ¿no? Permite que los niños aprendan a gestionar sus emociones sin esa intervención constante de los padres. Y este sueño autónomo les permite, los niños al dormir solos aprenden a construir, a crear un espacio interno propio, ¿vale? Que les ayuda a desarrollar su imaginación y su creatividad. Esto es fundamental. Este espacio personal, ¿vale? Se convierte en un refugio emocional, ¿vale? Un refugio emocional que les ayuda con esta tarea de autocalmarse. Esto solo se consigue en ausencia y en soledad. Cuando los niños están solos es cuando aprenden y activan, ¿no? Este mecanismo de creatividad y imaginación. Es como el tema del juego. El juego se fomenta y se desarrolla, el juego simbólico, ¿vale? Se fomenta y se desarrolla sobre todo en soledad, cuando el niño se aburre de verdad. Por eso comentaba en la presentación que las pantallas a mí me está dando la impresión de que están interrumpiendo este desarrollo de la imaginación en los niños, ¿vale? ¿Por qué? Porque las pantallas vienen todo dado, entonces al estar todo dado, el niño no está imaginando ni está creando absolutamente nada. Entonces, el jugar solo fomenta esto, ¿no? O sea, yo me aburro y al aburrirme creo un juego y se pone en marcha mis recursos de imaginación y de creatividad. Y esto mismo pasa a la noche. Cuando yo tengo que dormirme solo, mi mente va a buscar una forma de transformar mis miedos. Lo voy a comentar más adelante, ¿vale? Pero cuando se fomenta este sueño autónomo, se les da la oportunidad de que construyan este espacio interno, ¿vale? Para imaginar y jugar. Para imaginar y jugar, que ya lo veremos en los próximos módulos, ¿vale? Sobre todo el tema de jugar. Y bueno, pues esto por supuesto va a ayudar a manejar los miedos nocturnos. El miedo a dormir solo activa imágenes internas como pueden ser monstruos, fantasmas, ladrones, cada uno, ¿no? Con sus miedos. Entonces, si pueden enfrentarse a ellos de forma progresiva, acompañados emocionalmente por los padres, pero sin invadir su espacio, es decir, sin meternos en la cama, bueno, pues sacarle las castañas del fuego, esas fantasías se van a ir, las van a elaborar, las van a conseguir elaborar simbólicamente, las van a transformar. Aprenden, es que esto es súper importante, aprenden a transformar sus miedos en historia, en juego, en otros pensamientos alternativos que no les dan tanto miedo. Seguro bueno, yo por lo menos sí me acuerdo, ¿no? De haber estado, bueno, pues intentando autocalmarme, ¿no? Dándome otras salidas imaginativas, ¿no? Pues esto es típico, yo creo, ¿eh? Que todo el mundo lo habréis vivido seguro. El tema de ver la silla con la ropa, ¿no? Imaginarte que es alguien, ¿no? Y de repente decir que no, que es tal, tal, ¿no? Y le das otra salida imaginativa. Pero para esto yo tengo que tener esa capacidad de espacio propio, ¿no? Angustiarme y pum,
¡pum!, me voy a la cama de mis padres. Si yo me angustio y me voy corriendo a la cama de mis padres y mis padres me meten en la cama, realmente, quieras o no, voy a seguir teniendo miedo, ¿vale? Cada vez voy a tener más, no me estoy enfrentando a eso em, ni estoy buscándole otras salidas imaginativas. Y no se trata tampoco de que se enfrenten a esto solos, no, por supuesto, nosotros les vamos a acompañar emocionalmente, no les vamos a dejar solos. Si tu hijo o tu hija se angustia, lo vas a acompañar emocionalmente, vas a estar presente, vas a ayudarle con esa tarea, ¿vale? Pero no le vas a meter en la cama diciendo, sí, sí, métete en mi cama porque es que es verdad, estos miedos que tienes tú es como para meterse en la cama de Aita y Ama, ¿eh? ¿No? Entonces, además, el levantarse en su cama el día siguiente, a la mañana siguiente, les ayuda a superar sus miedos porque ellos cuando se despiertan a la mañana en sus camas comprueban que sus miedos no son reales, ¿no? Seguro que os ha pasado. Es decir, bueno, yo anoche me imaginé que había aquí un fantasma en mi cama, pero no me ha pasado nada, me he levantado bien, sigo viva, ¿no? Entonces, por lo tanto, no existe, ¿no? Entonces, esto también les ayuda, ¿no? Eh, a ver, y luego también, bueno, como he comentado al principio, que le he dicho a Light, que me ha adelantado, a veces el miedo a dormir sola, es decir, cuando un niño duerme bien, ¿no? Y duerme bien en su habitación y de repente deja de dormir solo o sola y va a la cama de sus aitas con más, bueno, pues con más frecuencia. A veces se debe que hay a tensiones familiares o incluso se puede deber a que haya celos por un nuevo hermano o hermana. Entonces, bueno, esto también pues hay que pensarlo y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, se estimula la capacidad de representación, ¿vale? De estar sin ama y sin aita, sin su padre o sin su madre, durante la noche permite a los niños representar internamente esas figuras de apego, ¿no? Recordarlas, imaginar sus voces, su olor, sentirse acompañados por ellos, pero siempre desde lo simbólico, que esto es muy importante para fomentar el pensamiento, ¿no? Para que el pensamiento vaya poniéndose en marcha a través de ese espacio propio del que hemos hablado, ¿no? Bueno, esto es esencial para manejar los miedos y para regularse emocionalmente, ¿no? Y esto fomenta el deseo y la curiosidad. Al dormir en su propio espacio, ¿vale? Estos empiezan a salir de ese lugar de fusión con los padres y a crear un espacio interno propio. Y entonces es cuando se abren a la diferencia, a lo otro, a lo nuevo, y de ahí nace el deseo de explorar, de imaginar, de aprender. Pongo ahí la foto de un niño, ¿no? Como curioseando, ¿no? Esto ocurre pues ante ese espacio propio, ¿no? Ante ese, bueno, pues ante esa capacidad de uno salir, ¿no? Y de diferenciarse y de ir separándose, ¿no? Bueno, eso se fomenta ese deseo de explorar, de aprender, de imaginar, de relacionarse con otros, ¿no? Y esto es fundamental, lo pongo ahí, es imprescindible para acceder a lo académico. Si un niño no tiene ese deseo por explorar o esa curiosidad, no va a haber una necesidad por aprender ni un deseo por aprender. Em, Algunos niños, y hemos visto algunos casos de niños que no hacen esta transición y acuden a consulta, bueno, con un motivo de consulta que es que no prestan atención en clase o que no tienen deseo como por aprender. Y en muchos casos se debe a que aún están muy pegaditos a sus padres y que comparten incluso cama con ellos. Entonces, fijaos lo importante que es que a veces algunos niños tienen problemas de aprendizaje o dificultades para acceder a lo académico y se debe en algunos casos por esto, ¿vale? No quiero decir que todo se deba a eso, por supuesto que no, ¿eh? O sea, hay niños que tienen dificultades académicas y no solo se debe a que duermen con sus padres, pero en muchos casos sí que estamos viendo que pues hay esta dificultad de crecer, de separarse, de diferenciarse y por lo tanto no hay deseo.
Es decir, yo todo, lo voy a poner en otras palabras, yo todo lo obtengo a través de mis padres, ¿vale? Mi mirada está siempre puesta en mis padres. Entonces, no miran hacia más allá, no puedo obtener nada del mundo externo porque, ¿no? O sea, están tan pegaditos que lo tienen todo de sus padres y no hay deseo por abrirme a ese mundo y sacar algo de fuera de mis padres. Entonces, bueno, como bien he dicho, voy a dar unos consejitos prácticos, ¿vale? Nada, unas pinceladitas que seguro que las habéis oído, pero bueno, yo creo que es importante que se recuerden, ¿vale? Y algunas a mí me han servido bueno, y yo creo que es importante que las tengamos en cuenta, ¿vale? Pero antes de todo, quiero que tengáis en cuenta, ¿vale? Que cada niño, cada niña tiene sus necesidades en función de su edad, no solo cronológica, sino también psíquica, ¿vale? Mental. Es importante que nos adaptemos a ello y que no los comparemos con otros niños o con lo que es esperable para su edad, ¿vale? Vuestros hijos son inigualables y por lo tanto tenéis que adaptar el proceso a dormir solos y solas a eso, ¿vale? A esas necesidades que ellos tienen. Bueno, las rutinas de sueño. Las rutinas de sueño se pueden empezar a establecer a partir de los 4 o 5 meses más o menos, ¿vale? Em, por supuesto, los niños no van a... Bueno, por supuesto no. Los niños ahora, las recomendaciones médicas es que no empiecen a dormir solos o solas antes de los 6 meses por el riesgo a asfixia o muerte súbita, ¿vale? Entonces, bueno, aunque yo diga que se puedan establecer unas rutinas a partir de los 4 o 5 meses, no quiere decir que vamos a fomentar ese sueño autónomo desde tan temprano, ¿vale? Pero sí que, bueno, pues que sepáis que las rutinas las podéis ir estableciendo y está bien porque así, bueno, pues va cogiendo una costumbre. Entonces, bueno, asociar ciertas actividades con la hora de dormir les ayuda, ¿no? A conciliar el sueño y pongo ahí, ¿no? Baño, cena, cuento y a dormir. Vale, os quería enseñar un recurso que yo utilizo y a muchos aitas les he dado en consulta, que es, no sé si se ve bien, ¿vale? Que es este cuento, se llama La marmota Carlota. ¿Vale? Es un terapicuento. Bueno, cuando tiene que dormir alborota, se llama así. Lo podéis conseguir por Amazon y así, pero bueno, si por lo que sea no lo encontráis, me podéis decir, ¿vale? Porque yo os puedo pasar el enlace e incluso os lo puedo conseguir, ¿vale? Este cuento está muy bien porque la protagonista, la marmota Carlota, no duerme, no duerme bien. Y entonces este cuento les ayuda mucho a ellos se identifican con el personaje principal, con la marmota, y les da como recursos o salidas a este problema que ellos tienen, que es este miedo a dormir solitos, ¿vale? Entonces, es como que les da ideas y recursos y ellos se sienten identificados y al final, pues les ayuda con esa tarea. Entonces, pues bueno, pues lo podéis meter en vuestras rutinas del sueño y que está muy bien y que ha ayudado a bastantes niños. Yo en consultas lo he dejado a muchos aitas, a muchos padres y madres y les ha funcionado y les ha gustado mucho a los niños, así que lo dejo ahí, ¿vale? Esto sería un consejito. Luego, validar sus sentimientos, ¿vale? No minimicéis ni ignoréis los miedos nocturnos de los niños, ¿vale? Porque estos para ellos son reales y minimizarlos o ignorarlos lo único que va a hacer es que ellos se sientan incomprendidos, se sientan mal y dejen de contaros lo que les pasa, ¿vale? Entonces, hay que validar sus sentimientos y ofrecerles ese apoyo emocional. Con validarlos no quiero decir que estemos validando sus miedos, es decir, que estemos validando y decir, sí, hijo, sí, claro, tienes que tener miedo porque los ladrones van a entrar en casa. No. Cuando digo validar, me refiero a ofrecer ese apoyo emocional, a validar sus sentimientos, a poner en palabras lo que sienten, ¿no? A dar ese apoyo en ese sentido. Sí, cariño, ya sé que esto te asusta, yo entiendo que tengas miedos. Aita Yama, también a veces el poneros de ejemplo sirve. Aita Yama de pequeños también tenía miedo a la oscuridad, por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿eh? A la oscuridad y fíjate, y ahora somos mayores y ya no tenemos miedo a la oscuridad. Esto también a ellos les ayuda, ¿vale? El ver bueno, que vosotros también tuvisteis miedo y que lo habéis superado, ¿no? Y que estáis ahí durmiendo solos. Eh, Luego, constancia, esto es muy importante, ¿vale? Hay que ser constantes cada noche en su cama. Esto
cuesta horrores, ¿no? Hay que tener muchísima paciencia y constancia. Implementar rutinas de sueño o hábitos de sueño nuevos lleva su tiempo, ¿vale? Y entonces requiere que seamos constantes, aunque no veamos cambios al principio, ¿vale? Pero es importante que mantengamos esa rutina y que nos aseguremos de que aunque se despierten y vengan a nuestra cama, les acompañemos a sus camas, ¿vale? O sea, es decir, ellos van a venir, pues sí, al principio se van a levantar, nos van a llamar muchísimas veces, ¿vale? Pero es importante que los acompañemos y que les ayudemos a calmarse y que consigan dormirse en sus camas, ¿vale? Luego, pues bueno, crear un ambiente adecuado para dormir, propicio para dormir, ¿vale? Como puede ser, pues es un entorno tranquilo, oscuro, una temperatura adecuada, nada de música fuerte, ni tele para dormir, ni luz intensa, porque esto, el sueño necesita silencio y oscuridad, ¿vale? Y luego también, bueno, recalco ahí un poco, cuidado con introducir esto de los sonidos o ruidos blancos en la rutina del sueño, porque luego es súper difícil quitarlo, ¿vale? Y muchas veces ahí sí que es muchas veces la necesidad de los aitas de que se duerma rápido, venga, que se duerma rápido, le pongo un ruido blanco y a la que se duerma, ¿no? Que es como demasiado autónomo, ¿no? Em, Esto, ¿por qué lo digo? ¿Vale? Porque los ruidos blancos son muy difíciles de quitar. Es verdad que relajan, o sea, estoy de acuerdo. Tú pones un ruido blanco y al final te acabas relajando y te acabas durmiendo. Pero ¿por qué crearles la necesidad de que dependan de esos ruidos blancos? Para mí, este ruido blanco tiene un significado, que es el sentirse acompañados mientras duermen. Entonces, si yo le estoy poniendo un ruido blanco a mi hijo para que se sienta acompañado, igual tengo que estar yo en esos momentos y no tanto una máquina o un ruido blanco. ¿Y por qué le voy a crear una necesidad de sentirse acompañado si ni siquiera él la tiene o de sentirse acompañado de esa manera, ¿no? Y esto también, esto de sentirse acompañados mientras duermen, lo vemos en muchos adultos que necesitan la tele de fondo para dormir, ¿vale? O una música. Joder, yo me acuerdo de que teníamos en consulta una señora que para dormirse necesitaba el ruido de la radio. Que yo decía, wow, ¿cómo te duermes con el ruido de la radio? Y era es estar acompañada, es estar no estar sola, ¿no? Y digo, joe, pues aquí lo que hay que trabajar es la dificultad de uno de estar solo, no tanto pues no quiero estar solo, pues venga, me pongo la radio o la tele, ¿no? Entonces, muchas veces es eso, ¿vale? Que esto no nos hemos dado cuenta, pero está ahí. Y luego, atención a las señales de sueño, ¿vale? Esto es súper importante, a mí esto me ha servido muchísimo y os lo digo a vosotros, ¿vale? Observar y responder a las señales de sueño, ¿vale? Que indican que están cansados para prevenir el sobrecansancio, porque esto a menudo dificulta que concilien el sueño. Esta regla de déjale despierto que así dormirá mejor a la noche, mentira. Los niños y los bebés, sobre todo, llegan a un punto en que se pasan de vueltas, están tanto tiempo despiertos y están tan sobreexcitados que luego les cuesta muchísimo conciliar el sueño. Entonces, es importante respetar unas ventanas de sueño en función de cada edad, ¿vale? Para que descansen mejor y para que les cueste menos conciliar el sueño, ¿vale? Yo, por ejemplo, ¿vale? Tengo aquí una tablita que dice, bueno, de 6 a 9 meses, al de 2 horas más o menos, ¿vale? Echarles a dormir. Miento, mínimo cada 2 horas y máximo cada 3 horas, ¿vale? Lo voy a decir así. 9 a 12 meses, 3 a 4. De 12 a 18 de 3 a 5 horas. Y de 18 a 24 de 5 horas a 6. Y luego ya 2, 3 años, 5, 7 horas, ¿vale? Em, es importante que esto se respete, estas ventanas de sueño, porque funcionan de verdad y, y, bueno, que ayudan a conciliar el sueño a los niños. Y luego otra de las cosas que yo recomiendo mucho, que es el objeto de apego, ¿vale? Que puede ser de ayuda, puede ser un dudú, una mantita, ¿vale? Algo que contenga el olor de la madre, ¿vale? Aquí os pongo la foto de un niño con un dudú, ¿vale? Yo utilizo también estos. El dudú es como un objeto de apego, ¿vale? Que sirve.
como de puente emocional, ¿vale? Entre la madre y el bebé. Es como un sentirse acompañados, ¿vale? Un consuelo, una estabilidad emocional. Es esto únicamente dárselo, ¿vale? Cuando no estéis, porque si no, no os sirve. Y lo podéis ir introduciendo pues eso, durante el día para que luego a las noches, pues lo puedan utilizar. Vale, entonces, ¿cómo introducir estos cambios, ¿no? ¿Cómo hacer esta transición? Bueno, pues primero de todo, respetar los ritmos de cada niño, ¿vale? Cuidar mucho el vínculo seguro que tanto os ha costado construir, ¿vale? Y eso, que cada uno es diferente, ¿no? Y hay que adaptarse a ellos. Y idealmente, ¿vale? Pongo ahí que no coincida con el destete, ¿vale? Para no juntar como dos duelos a la vez. ¿Vale? Porque ya el destete es algo que suele costar si encima lo juntamos, ¿no? Con esa separación a la noche, le suele costar bastante, ¿vale? Así que tampoco nos vamos a poner tercos, poco a poco, cada cosa a su tiempo. Vale, entonces no esperéis a que dejen de llorar, ¿vale? Para hacerlo, porque realmente, si es así, os podéis tirar muchísimos años, ¿vale? Acompañarlos en esta transición, acompañarlos emocionalmente, estar accesibles para hablar de lo que necesiten, proporcionarles ese ambiente tranquilo y afectuoso, ¿vale? Para que se sientan respaldados en su proceso de aprendizaje. Hablar de sus miedos les ayuda muchísimo. Luego, pues hacer una separación gradual, ¿vale? Ayudarles al principio, bueno, estar con ellos, e incluso podéis acunarlos si son pequeñitos, ¿vale? Pero que se vayan despertando en sus camas, ¿vale? Y mejor acompañarlos siempre desde fuera de la cama, ¿vale? Es decir, no nos metamos dentro de sus camas, ¿vale? Porque luego salir cuesta muchísimo más. Entonces, distanciando progresivamente, ¿vale? Pues pongo ahí la manita, pues que puede ser la manita como puede ser cualquier contacto, unas cosquillitas por aquí, que esto les relaja mucho a los niños, ¿no? Pues el contacto, luego que solo sea, que ya no haya contacto, sino que sea solo presencia a través del cuento, ¿no? Pues vamos leyendo el cuento de la marmota Carlota, por ejemplo. Para luego ya, bueno, pues besito, hablamos un poquitín o un cuento y a dormir, ¿no? Y salimos de la habitación. Eh, y bueno, y para que el día de mañana sea cerrar la puerta y que se duerman bien, vamos, como cuando son mayores. Manejo del llanto, ¿vale? No dejarles llorar nunca, 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 de verdad. Por mucho que escuchéis que, que ¿cómo se llama este? Ay, ahora no me acuerdo del método, el método Stevie, de dormir. Bueno, habla de que hay que dejarlos llorar, ¿no? Y que hay que dejarlos llorar 2 minutos, tres, cinco, ¿no? Así progresivamente. Nunca, de verdad, nunca dejéis, Duérmete niño se llama el libro, perdón, y el método. Nunca dejéis a los niños llorar solos. Ya sea a la hora de dormir o ya sea en una rabieta. Nunca. Hay que ayudarles a aprender a calmarse para que luego ellos lo puedan hacer. Esto es como enseñarles a atarse los cordones. Si yo nunca le enseño a un niño a atarse los cordones, ¿cómo se va a atar los cordones? ¿No? Entonces, tenemos que ir enseñándoles poco a poco para que ellos lo vayan haciendo solos. Y para eso tenemos que hacerlo nosotros al principio. Con hacerlo me refiero a enseñarles a calmarse, ¿vale? Entonces, esta transición también se tiene que hacer siempre manteniendo el vínculo seguro, ¿vale? Entonces, reafirmar esa conexión emocional acudiendo a sus llamadas, ¿vale? Así les aseguráis que que estáis disponibles, ¿vale? Cuando ellos os necesitan, aunque estéis en la distancia, ¿vale? Aunque no estéis presentes físicamente. Y esto les va a dar seguridad, ¿vale? Y les va a dar la sensación, pues eso, de que pueden contar siempre con vosotros cuando lo necesiten. Si no, de la otra manera, van a tener mucha inseguridad, van a tener sensación de abandono e incluso generar vínculos inseguros y ansiosos ambivalentes. O sea, que siempre atender a sus llamadas, ¿vale? Esto no quiere decir que voy a decir que le voy a meter en mi cama, sino que voy a acompañarlo. ¡Ama, Aita! ¿Qué te pasa? A ver, venga, tranquilo. Bueno, que no, hombre, venga, tranquilo, que no pasa nada. Ya sé que esto te asusta, es normal, a mí también me asustaba, ¿no? Un poquitín eso. Y bueno, ¿y qué tienes miedo? A la silla, a ver, venga, que aquí no hay nada. Mira, ¿ves que no? Venga, tú tranquilo. Un poco esto, ¿no? He puesto este ejemplo, ¿vale? Así un poco rápido y corriendo. Pero bueno, más o menos sería algo así, ¿vale?
Entonces, bueno, pongo aquí como conclusión, así un poco recogido, ¿vale? Que esto a mí me ha ayudado mucho este esquema. Lo he preparado así porque me ha ayudado como a ordenar las ideas para que os vayáis con todo bien recogidito, ¿vale? Entonces, ya sabemos que el sueño autónomo es fundamental para el desarrollo emocional y psicológico del niño, ¿vale? Entonces, ayuda con esa independencia, ¿vale? Con esa autonomía, con esa capacidad de autorregulación, ¿vale? Pero esto se consigue, esta capacidad de autorregulación, ¿vale? Se va a conseguir a través de fomentar, de desarrollar esa capacidad de imaginación y de creatividad. Y esta capacidad para crear, para imaginar, me va a ayudar a tolerar las frustraciones que me supone estar solo o cualquier otra, ¿vale? Em, y este tolerar las frustraciones va a reforzar mi identidad, porque cuando yo siento que puedo empezar a tolerar mis frustraciones y empezar a autocalmarme y a autorregularme y a imaginar yo sola, me voy a sentir más potente, me voy a sentir más capaz de conseguir más cosas. Entonces, mi identidad se va a reforzar, ¿vale? Y esto me va a permitir abrirme más al mundo y a explorar con mayor seguridad. Si yo me creo que puedo enfrentarme, a tolerar esas frustraciones, ¿no? Y todo esto, me voy a abrir más al mundo y por lo tanto voy a crecer, voy a desarrollarme mucho mejor, ¿vale? Entonces, esto sería un poco todo lo que recoge todas estas ideas del sueño autónomo, ¿no? Y hasta aquí sería el sueño autónomo, que no es poco. Bueno, espero que os haya sido de ayuda y enriquecedor, ¿vale? Y lo dicho, lo que quiero decir es que en el próximo encuentro, ¿vale? Todas estas ideas se pueden hablar, se pueden recoger. Os invito bueno, a que os conectéis en la próxima sesión porque me encantaría escuchar todas las ideas que tenéis, todo con lo que os habéis quedado del vínculo, del sueño. Y que incluso, bueno, pues si tenéis alguna duda que la podáis expresar o algún caso vuestro ¿vale? Que podáis compartirlo con nosotros, ¿vale? Porque se trata de aprender juntos y de construirnos juntos y ese es el objetivo de esta formación y sobre todo del encuentro, del siguiente encuentro, ¿vale? De ese punto de encuentro para reflexionar y para hablar de todo esto que nos ha surgido, que seguro que hay cosas, hay un montón de ideas y un montón de dudas, ¿vale? Pues eso sería un poco toda la presentación. No, a ver, que no. Sí. Bueno, ahora si veis oportuno y alguien quiere comentar algo, también tenéis el chat y si alguien tiene una pregunta, que quiera hacer algo en este momento o lo que sea, bueno, pues dejamos siempre un tiempito para que alguien comente alguna cosita. Mm, ujú. Vale, estoy ahora leyendo justo Ah, el chat. He visto 7 mensajes. Vale. Mm, mm. A ver, ¿cuánto de ese espacio a nuestra criatura tiene que ver con nuestros propios miedos? Pues efectivamente, ¿no? Esto es un poco efectivamente, eso es lo que yo decía, ¿no? Eh, yo creo que, a ver, cada uno tiene que reflexionar sobre su historia personal, por supuesto, y sobre qué es lo que tiene uno dentro, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta y no podemos favorecer, ¿no? Dar ese espacio a los niños, y ya no solo con el sueño autónomo, sino pues con otras cosas, ¿no? Muchas veces les hacemos a los niños las cosas porque o no toleramos esa espera de que lo hagan ellos o porque hay historia personal nuestra que nos está ahí pues dificultando esta tarea, ¿no? Como diciendo, jo, es que fíjate, a mí me dejaron tan solo haciendo estas cosas que yo siento que tengo que ayudar a mi hijo con los deberes y ya no es solo ayudar a mi hijo, sino es que casi le resuelvo los problemas de matemáticas, ¿no? O sea, también depende de cada uno, ¿no? Y de su historia personal. A ver, cuando se pasa del hecho traumático del primer día de escuela a ese deseo de aprender y de descubrir.
Recuerdo perfectamente mi primer día de escuela, no tanto cuando acepté que aquello no tenía vuelta atrás. Bueno, ¿cuándo se pasa del hecho traumático del primer día de escuela a ese deseo de aprender y descubrir? Sí, a ver, Ray, no sé si estás por ahí. Sí, sí, estoy. Sí, vale, cuando te refieres a cuando se pasa del hecho traumático del primer día, es decir, ese susto de separarme, ¿te refieres a Claro, ese? sí, el primer día de escuela es un hecho traumático porque es la separación más evidente de tus... Entiendo que si con la intervención tuya, si lo has estado preparando durante ese periodo previo a ir a la escuela, yo recuerdo perfectamente mi primer día de escuela, fue un hecho traumático. Lo que ya no Mm, recuerdo es en qué momento se me mm, olvidé ese hecho y empecé mm, a intentar descubrir cosas en la escuela. No lo sé, eso no lo recuerdo. En cambio, sí recuerdo el hecho traumático como, vamos, lo recuerdo perfectamente. Mi primer día de escuela lo recuerdo y tengo unos cuantos años, ¿eh? Y lo mm. recuerdo perfectamente. Entonces, cuando te Sí. oía, entendía que esa preparación también para el sueño tenía que ver también con esa preparación para ese primer día de escuela, que no deja de ser un hecho traumático para una criatura, ¿no? Claro, a ver, yo creo que también depende de cada niño y cada niña, ¿no? Y de cómo, y del ambiente que hay en casa y de cómo los padres también favorecen, ¿no? Ese dejar a los niños y las niñas, no solo en la escuela, ¿eh? Sino en la guardería también, ¿no? A ver, yo creo que cuando un niño pasa de ese me estoy asustando porque me están dejando aquí con gente que no conozco de nada a un joder, qué bien, fíjate, qué bien me lo paso con mis amigos, es cuando uno se va separando progresivamente y cuando mis padres también me van ayudando con esa separación, es decir, qué bien lo has pasado hoy, qué bien lo has hecho, qué tal, ¿no? O sea, es decir, cuando mis padres me van em, sacando lo bueno, ¿no? De ese me voy de casa, ¿no? Y aprendo cosas nuevas y conozco a gente nueva y sobre todo que mis padres favorezcan esa separación, el niño va cogiendo cosas bonitas, ¿no? De ese mundo externo, ¿no? Te quedas con lo bonito. Al principio te van a ayudar tus padres con esa tarea, pero luego vas a ir tú extrayendo esas cositas buenas, ¿no? Y pues el conocer a un amiguito, el jugar al fútbol, ¿no? Entonces... No es lo mismo que un Aita te recoja del colegio y te diga, ¡hala! ¡Y qué bien! ¿Y qué te has aprendido? ¡Jo! ¿Qué de cosas aprendes en el cole? ¡Qué guay! ¡Jo! ¡Qué envidia me das! ¿No? No es lo mismo que te recojan así que te digan, ¿y qué tal has estado? ¿Y bien? ¿Y has ido al baño solo? Y ¡ay! ¡Ay, hijo! ¿Qué miedo has tenido que pasar? ¿No? O sea, yo creo que también es el espejo que no, o sea, la imagen que nosotros le devolvemos en ese sentido. Tienes por aquí otras dos preguntas más. Vale, mi hija tiene 2 años y 4 meses, le duerme Aita, pero le cuesta 1 hora más o menos, una hora o más. Hacemos rutinas, pero le cuesta mucho. Es momento de hacerlo de otra forma, dejarla sola gradualmente. Con la peque de 2 añitos yo sí que lo iría haciendo, ¿vale? Con la de 4 meses, no. Con la de 4 meses, antes de los 6 meses, como bien he dicho, es mejor que no, que los niños no duerman solos, ¿vale? Por el tema de riesgo de asfixia, de muerte súbita y todo esto, ¿vale? Que no tiene por qué pasar absolutamente nada y por supuesto, y deseo que nunca jamás a nadie le pase eso, ¿vale? Pero bueno, que antes de los 6 meses es mejor que no por estos riesgos. Pero a la de 2 añitos yo sí que lo iría haciendo y voy a decir por qué también, porque justo se le va a juntar con la época de las rabietas y con la época del control de esfínteres, de dejar el pañal, ¿vale? Y entonces ahí va a haber, bueno, pues va a tener uno que aprender a tolerar esa frustración, ¿vale? De crecer, de que sus deseos no se van a cumplir, como van a ser las rabietas, que ya lo comentaremos en el siguiente módulo, ¿vale? Y hay que ir poco a poco enseñándoles a tolerar todo eso. Y lo primero que tiene que hacer es pudiendo ir a dormir solita, porque si no, se le va a juntar la frustración de que todos sus deseos no se van a cumplir cuando les decimos que no. Además, ellos empiezan con la palabra no, con las cacas, con el pis, ¿no? Entonces, eh, yo voy a serte sincera. Sí, dormir a los niños al principio cuesta horrores. O sea, una servidora aquí que, que se ha tirado varios días sin dormir, ¿vale?
Pero hay que, es decir, si nos vamos a lo fácil es, me lo meto a la cama y ya está, y va a dormir toda la noche, pero no les ayudamos, de verdad. Nos va a costar muchísimo y habrá noches en las que me levante 50 veces y no duerma, pero hay que ir haciéndolo poco a poco, ir fomentándolo y ir haciéndolo de forma gradual, ¿vale? Dejarla sola gradualmente. Como bien has puesto, para que le vaya costando cada vez menos, ¿vale? Pero sobre todo acompañarla mucho, ¿vale? Darle ese sostén emocional. Nosotros estamos en proceso de que nuestro hijo de 2 años duerma solo en su habitación. ¿Veis? Buena idea que duerma solo en su habitación, pero nosotros tener la cámara encendida toda la noche por si acaso. Sí, claro, sí, sí, sí. O sea, sin ningún problema, porque al final es una forma de la que vosotros os vais a quedar más tranquilos, sobre todo al principio, que luego a medida que pase el tiempo y vayáis viendo que no pasa nada a la noche y que está bien, iréis desconectando y también a vosotros os va a dar un descanso. Pero sí, claro, al final lo que os sea más cómodo, se trata de que la familia entera estéis lo mejor posible. ¿Vale? Entonces está muy bien. ¡Jo! ánimo con esa tarea, ¿eh? Es que mi hija sigue con lactancia y efectivamente está con ganas de quitar pañal. Claro, claro, por suerte duerme sola desde los 8 meses muy bien, qué bien. Y en cama sola desde el año. Es fantástico eso. Claro, claro, se le junta ahí, claro, se le juntaría el destete, las rabietas, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que juntar varios duelos a la vez, ¿no? Entonces, ir poco a poco, ¿no? Pues esto, que duerma sola el pañal, ¿no? Un poco el destete y eso, o sea, haciendo, porque si no, se va a juntar todo y eso cuesta muchísimo. Perder varias cosas a la vez nos cuesta. Iremos marchando del cuarto poco a poco, consiguiendo que se duerma solo. Seguro que sí. Cuesta un montón, ¿eh? Cuesta un montón al principio y de verdad que os vais a despertar un montón de veces y al principio va a ser horrible, ¿vale? Pero de verdad que se consigue, se hace. Nosotros en consulta hemos ayudado a muchísimos niños a que consigan dormir solitos. Este libro viene súper bien, ¿vale? Si por lo que sea no lo podéis conseguir o no sabéis, me podéis escribir, ¿vale? Que yo os lo consigo sin ningún problema. Y es que viene súper bien. Además, voy a decir, luego también aquí atrás. Tenéis como terapiconsejos, ¿vale? Es que no sé si se está viendo bien porque no me veo muy bien. Ay, ay, Un poco. Como hace como luz, se ve ahí ya. como a cachos. Bueno, aquí hay como unos terapiconsejos, ¿vale? Que os dice, bueno, que es un poco también lo que yo he dicho, ¿vale? Pero bueno, que os ayuda, ¿vale? Y aquí como unas recomendaciones también para que vosotros leáis. Y está muy bien, de verdad, este libro les ayuda bastante. Nosotros hemos ayudado a muchas familias con esta tarea y de verdad que lo consiguen. Es verdad que, pues eso, que al principio, pues bueno, igual no se duerme mucho, pero se va haciendo, se va consiguiendo. Y sobre todo eso, hemos ayudado a muchos niños a que empiecen a crecer, a tener ese deseo de aprender, ¿no? A abrirse al mundo, que creo que es súper importante. Si nos vamos a lo cómodo, que es meterles en las camas, sí, vamos a dormir todos bien y vamos a estar todos felices y contentos, pero a la larga van a tener problemitas con este tipo de, pues eso, las situaciones sociales, académicas. Sí, lo pongo ahora. Eso. La, la marmota Carlota, cuando tiene sueño, no, cuando tiene que dormir, alborota, alborota. De la editorial Ediciones Fortuna. Ediciones Fortuna. En Amazon lo podéis conseguir, ¿vale? Y si no, lo que digo, ¿vale? Yo tengo contacto con la persona con la psicóloga que ha ayudado con la edición y os puedo conseguir los libros también, ¿vale? Si los necesitarais. Solo tenéis que pedírmelos. Que algunos de aquí yo creo que me conocéis por redes sociales, ¿vale? Así que sí, es que he dado tanta la chapa que, que seguro que me conocéis un poco por esto. Bueno, no sé si me dejo alguna pregunta, estoy así un poco visualizando No, todo. yo he estado mirando así para atrás mientras eso y creo que no se nos escapa ninguna.
Vale, Y por de lo que to- sea se nos escapa que levante alguien la mano y vale. diga que falto yo de que me respondan. Vale, de todas maneras, repito, o sea, e invito a la gente, ¿vale? Que os metáis en la próxima sesión, ¿vale? Que participéis en la próxima sesión, porque ahí vamos a estar Ani y yo, ¿vale? Las dos terapeutas, y vamos a poder hablar de un montón de cosas, de todo lo que os surja, de todas las ideas, de todas las reflexiones. Si os queda alguna duda, traerla, escribírosla, ¿vale? Que va a estar muy guay, o sea, un punto ahí de construcción mutuo entre todos, ¿vale? Entonces que no pasa nada, que si se os queda algo, lo podemos compartir ese día. Y os invito Suele a pasar. pasar, suele pasar que muchas veces luego cuando ya estás en la cama, ¿no? Sobre todo cuando nos vamos a la cama, que es nuestro momento de empezar a pensar, se nos empiezan a ocurrirnos dudas, ¿no? Sí, Y perdón, espera, ¿eh? sí, sí, la acabo de leer, responde, sí, La sí, sí. próxima es el 12 de junio, ¿verdad? Es que no sí, 12. Efectivamente. Eso es, el 12 de junio. De todas maneras, bueno, pues haremos otra vez difusión a través de email y redes sociales y tal, para un poco de... Comentar, Irachi, que bueno, que lo mandaremos, lo volveremos a poner en redes, volveremos a mandar el correo electrónico para la invitación, pero comentar que así como estas dos han sido a las 7:30, la siguiente será a las 7. Sí, bien, bien, bien recordado. Sí, la próxima es a las 7, ¿vale? Porque va a ser un poco más larga, ¿vale? Porque al final es verdad que cuando, pues eso, recogemos ideas y tal, siempre entre que exponéis y tal, se alarga más. Entonces vamos a dar un poco más tiempo, en vez de una hora, ¿vale? Vamos a estar más tiempo y entonces Eso. para que no se haga tan tarde, ¿vale? Sobre todo para los que tenéis peques. Entonces, un poco eso, ¿vale? Bien, pues ¿alguien más tiene algo que comentar? Y si no, pues bueno, pues recordar eso. Ah, permitid. Decía García Márquez, al terminar sus conferencias, salgan en silencio quienes hayan dormido para no despertar a los que aún siguen dormidos. Pues sí. De todas maneras, Total. seguro bueno, que al final, después de esta sesión, seguro que, bueno, que eso, que lo que decías tú, Saray, ¿no? Que la cama uno va a poner en orden sus ideas, ¿no? Incluso igual ayuda a más de uno a conciliar el sueño, todo esto, uno que va poniendo Sí, sus... sí, sí. Así que, pero bueno, que si se tienen dudas o tal, o ponéis en práctica todas estas cosas, o se queda ahí algo en el aire, no pasa nada porque en la próxima sesión lo podemos hablar todo en profundidad. Eso es. Pues mía, es que era a todos y todas las participantes que habéis estado esta tarde con Irache y con todos y todas nosotras. Y nada, que os esperamos el día 12 de junio a las 7 de la tarde para, bueno, para poner en común pues todas las dudas, todas las inquietudes que podáis y podamos, porque yo me incluyo, que todavía tengo a uno peque. Así que bueno, pues adelante con la siguiente sesión y muchas gracias por todo, Irache. Sí, no, a vosotros también. Muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima con más ganas. Eso es. Así que nada, agur guztioi. Agur, agur.